cómo está la organización, el sector primario, secundario, servicio, que es el elemento que nosotros tenemos que tener como una visión global de lo que, como insumo para hacer la investigación doctoral. Y finalmente, cómo está moviéndose, en este caso, la ciencia en general o la administración en particular. ¿Cuáles son las diferentes tendencias teóricas que han pasado para ver cuál puedes considerar, cuál es la que vas a criticar, etc.? En ese sentido, la lámina anterior sugiere una propuesta que se la hago a ustedes, se la hago incluso al posgrado, que es la constitución de tres elementos bastante importantes. Uno, en el caso de ustedes, porque lo preparé para ustedes, el Observatorio Ecuatoriano de Gerencia. Eso hay que tenerlo, porque es el insumo, la información que toda investigación va a tener. En América Latina están pasando acontecimientos, en su país está pasando, y que hay que tener un registro permanente a diario de lo que está pasando en el área de gerencia. Luego, como complemento, o puede ser uno solo, el Observatorio Latinoamericano de Gerencia. Igualmente, para todos los países hermanos, pues, qué es lo que está pasando en esta área. Y acompañar la realización, esa es mi propuesta de la tesis, con el plan de investigación gerencial para el desarrollo regional. Yo considero que desde el doctorado hay que propiciar un plan de investigación para que inclusive se puedan afiliar proyectos específicos para la elaboración de la tesis de ustedes. Porque en esta época donde estamos, el trabajo individual, además de que es difícil desde el punto de vista personal, ¿verdad?, desde el punto de vista de los costos muy elevados. Entonces es preferible elaborar un plan de investigación gerencial donde haya diferentes temáticas que luego se van a integrar, ¿verdad?, en los resultados finales de ese plan. Ese es, digamos, como consecuencia, pues, de la lámina anterior, hacer el observatorio y hacer un plan nacional de investigación. Bueno, miren, en la tercera tendencia de la lámina, ya ustedes lo han podido constatar, tenemos una producción bastante importante en el ámbito gerencial, desde el Taylor hasta todos los elementos que estamos recibiendo y todo por el cual nosotros hemos pasado durante tanto tiempo. En las últimas tendencias, ustedes están con la inteligencia emocional aplicada a la empresa, pretende ser una teoría de la gerencia, el famoso Peter Senge cuando innovó el concepto de la quinta disciplina. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con el capital intelectual en el contexto de la sociedad de la información. Luego tenemos la neurociencia también, ha estado ya incorporada a la discusión. Y lo último, pues, los valores, la responsabilidad social y la ética. Miren, ustedes van a estar acá. Miren todo lo que tienen antes para hacer una investigación doctoral. Bueno, es para que ustedes tengan esta imagen de que nosotros tenemos que montarnos sobre los hombros de quienes nos han precedido. Como decía Newton, llegó a decir cuando le preguntaron de quién era un genio que había generado una teoría nueva de la física, y dijo: no, yo he podido hacer esto porque me he levantado sobre los hombros de los científicos anteriores. Igualmente ustedes se van a levantar sobre esos hombros de tantos, digamos, elementos que están presentes. Miren, hay
hay teóricos que se han puesto a investigar eso. Por ejemplo, este que dice, hay más de 100 propuestas en el área gerencial, por ejemplo. Y uno las ve y todas son importantes. Habría que seleccionar en el momento que vamos a hacer la investigación cuál es la que nos corresponde. Ya, digamos, tratando de vincular la epistemología con la metodología. Yo digo, siempre lo he sostenido, que la investigación, la metodología de investigación es epistemología aplicada. Es decir, cuando yo abordo una investigación y vaya a plantear el problema de la investigación, desde allí está operando la epistemología. Los principales manuales que tenemos a disposición te hablan de la cantidad de pasos que hay que dar, pero descontextualizado de la epistemología. Entonces a veces aparecen hasta términos folclóricos cuando algunos autores tratan de recomendar cómo hacer el planteamiento del problema. No, en el estadio actual del conocimiento científico ya hay propuestas de cómo abordar el problema de la investigación. No podemos ser tan ingenuos al momento de hacer el planteamiento del problema. Ya hay unas estrategias epistemológicas bastante avanzadas, que es lo que nosotros tenemos que retomar y tener como cuota inicial para hacer la investigación. Ok. Otro punto que quiero aportar desde este punto de vista es que la mayoría de los manuales de metodología te habla de una metodología con base nociológica. Es decir, lo nociológico, ya ustedes deben saberlo por las clases de la profesora María Cristina, tiene que ver con la organización del conocimiento. Pues bien, eso es correcto. Hay una metodología para que el investigador organice su investigación. De allí los diferentes métodos que puedan existir. Pero el aporte que yo quiero dar como complemento a esto es que hay una metodología también de origen ontológico. Por eso que digo yo que hay una vinculación entre epistemología y metodología. Se cruzan estas dos desde el momento en que yo estoy planteando un problema. Si yo digo, por ejemplo, si yo digo que la realidad es un conjunto de fenómenos, cuando yo esté aplicando la metodología de investigación que nosotros conocemos, lo que voy a ver son fenómenos. Y el planteamiento del problema va a ser ontológicamente positivista. Sin negar, por supuesto, no voy aquí a negar ningún paradigma. Lo que estoy diciendo es que desde el mismo momento en que tú te instalas a hacer el planteamiento del problema, estás movilizando metodológicamente una ontología. Por ejemplo, sigamos con el mismo. Si yo digo que el mundo está constituido por un conjunto de fenómenos, cuando yo vaya a hacer la investigación, no solamente voy a fenómenos, sino que voy a operativizar esa concepción ontológica. ¿Cómo? A través del concepto variables, indicadores e índices. Cuando yo esté observando, ¿verdad?, ese fenómeno lo traduzco a variables y lo traduzco a indicadores. Entonces, eso es lo que yo llamo una metodología ontológica. Entonces se cruzan la metodología nociológica, la metodología que fundamenta el sujeto investigador, con la metodología que yo voy a utilizar para abordar esa realidad. De los elementos nucleares, vamos a tratar ahora de operativizar eso que le estoy hablando, de la metodología ontológica. De los tres elementos nucleares epistémicos, que es la ontología, la nociología y la ontología, los autores
le dan prioridad. Cuando están manejando la investigación, le dan prioridad a uno de esos tres núcleos o le dan igualdad. Por ejemplo, hoy dice, lo más importante de la investigación herencial es los valores, la cultura. Eso es una tendencia. Pues bien, en este triángulo, el axiológico ocupa el lugar central. Pero decir que todo es valorativo en una organización, eso es falso. Porque está la cultura, está la estructura, está los comportamientos, está el individuo, está la visión, está todo. Pero le dan prioridad los autores. Entonces quiero que ustedes utilicen eso como prioridad. Cuando estén leyendo, cuando vayan a abordar, ¿cuál de esos tres elementos les vas a dar prioridad? Por ejemplo, la sociedad del conocimiento propuesta por Peter Drucker dice: la generación o la nueva generación herencial es porque está el conocimiento como elemento central. Bueno, está dándole prioridad al elemento nociológico y articula lo demás, es decir, lo axiológico y lo ontológico en el resto pues, de sus escritos. O hay autores que tratan pues, de establecer un equilibrio de esos tres elementos. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una investigación, tenemos que decidir si le vamos a dar igual importancia a los tres elementos o le voy a ir por uno en particular para irme, digamos, como especializándome más en ese punto y estar consciente de que me estoy yendo hacia esa dirección. Acá, este es lo que yo llamo la metodología ontológica. Cuando yo estoy investigando, ¿verdad? En el plano ontológico, yo me voy a estar moviendo, por lo menos en 4 planos de lo ontológico. En el plano de la ontología general, que ya sabemos que es el estudio del ser o de la existencia. Pero eso tiene, ¿verdad? En este punto, eso tiene a su vez, cuando estamos haciendo una investigación en concreto, que nos podemos mover en, digamos, primero en estos 4 planos. En el plano ideal de la ontología para ver, digamos, el obrero en último término, ¿quién es? ¿Cuál es la naturaleza humana del obrero o del empleado? ¿No? Eso nos vamos a ir hacia la parte superior del modelo de ontología. Pero cuando ya yo empiezo a estudiar el comportamiento de los obreros o de los empleados, me estoy moviendo hacia el plano antropológico. Y del plano antropológico yo voy derivando a su vez varios planos. El plano psicológico, el plano fenomenológico, de modo tal que igual cuando ustedes vayan a investigar, ¿verdad? Tienen que tener claro que ese objeto después, ese problema de investigación, objeto de estudio, como lo quieran llamar, está vinculado a una antropología que tú tienes que resolver. Por ejemplo, se le critica a Taylor su concepción del hombre. El hombre es un ser totalmente hedonista, decía, se le critica a Taylor. Bueno, Taylor tenía esa visión antropológica en la época que describió. Solo que esa crítica, como voy a demostrar al final, está mal llevada. Porque nosotros no podemos hoy juzgar a nadie del pasado con los criterios de hoy. Como decir, Cristóbal Colón hizo un mal viaje porque se vino en 3 Calaveras, ha debido venir en buque o en el Concorde. Entonces, no podemos descontextualizar una visión. Bueno, pero de todas maneras lo que quiero decir con esto es que la metodología ontológica está referida hacia este plano, hacia un nivel antropológico. Pero a otro plano, el plano sociocultural e histórico. Cuando estemos haciendo la investigación, nosotros tenemos que saber hacia qué plano nos estamos dirigiendo. Por ejemplo, en la evolución de la teoría administrativa dice, no, hubo una escuela del comportamiento. Y es verdad,
pero fue porque el autor se lanzó hacia esta parte, se inclinó hacia esa parte. Y se le critica, por ejemplo, cuando sale la teoría del sistema y dice, no puso el contexto. No, es porque el autor, epistemológicamente, ontológicamente, se movió hacia un plano, en este caso el plano antropológico. Pero tú te puedes mover hacia el plano sociocultural histórico también, hacia el plano de la estructura de la organización, hacia el plano normativo, hacia el plano institucional, hacia el contexto o hacia la historia del problema que tú estás investigando. Finalmente agregamos el cuarto plano ontológico. Yo lo llamo plano ecológico. Esto sería una visión integral ontológica de qué investigar. Porque cómo investigar no puede estar aislado de qué investigar. Entonces, cuando nosotros, en el estado actual del conocimiento, la propuesta de esto es que tenemos que investigar de manera integral, de manera holística. Ontológicamente es esto que pasa. Hoy, por ejemplo, el plano ambiental, ecológico, ya no se puede aislar de las consideraciones de la investigación de la ciencia social, mucho menos de la gerencia. ¿Por qué? Porque la contaminación, tanto de la empresa donde va a estar o en el contexto donde va a estar la empresa, que está liquidando al ser humano y que está liquidando al mismo planeta. De modo tal que ontológicamente, cuando tú estás haciendo una investigación, tendrías que desplazarlo hacia esos cuatro planos. Eso sería una investigación integral. Ahora, cuando estén revisando los antecedentes, tienen que darse cuenta hacia dónde le está dirigiendo la explicación el autor. ¿Hacia dónde? Esto está muy vinculado a esta otra lámina, que es el grado de profundización que tú vas a hacer en la investigación gerencial. Aquí están los planos de investigación. Está el plano fenoménico, está el plano de las intencionalidades, está el plano estructural y el plano epistémico. Puedes dirigir, tienes opciones de hacer tu investigación en cualquiera de esos planos, pero recomendable que trates de identificar de manera integral todos esos planos. Porque, por ejemplo, hay un autor que se llama Handler, que escribió el libro El futuro de la administración. Y empieza el prólogo diciendo: amigo empresario, ¿quién manda en su empresa? Es una buena pregunta. Por ejemplo, en la universidad, ¿quién manda en la universidad? En la organización X, ¿quién está mandando? Y entonces dice Handler, no mandan las personas, mandan son los elementos epistémicos, los principios que organizan la organización, las empresas, las instituciones públicas. Entonces dice, todavía hay muchas empresas hoy que andan todavía mandadas por el taylorismo. Todavía esa presencia de la burocracia que no se termina de ir nunca, que queremos hacer cambios cualitativos en las empresas, pero no los cambios organizacionales donde está la jerarquía. Estamos todavía a principios del siglo XX. Entonces, la investigación gerencial, por todo tipo de investigación en ciencias sociales, tiene que estar también en cuenta de capturar cuáles son los principios a partir del cual se están operando a la hora de abrir una empresa o de llevarla a cabo. Y los aspectos temporales. Si vas a hacer una investigación sincrónica, que tiene que ver con el estudio, digamos, atemporal de los sistemas, donde predomina sobre el estudio de las interacciones, tanto internas como externas de esa organización, o las diacrónicas,
que es a nivel temporal. ¿Cómo ha sido la evolución que esta empresa ha tenido durante su tiempo pues, de haber sido creada? Y la tercera, la prospectiva. Uno de los puntos que hemos dicho de los objetivos de la investigación científica. Otro enemigo. ¿Cuáles son los fundamentos de la investigación que nosotros vamos a tener? Bueno, vamos a hacer una división, yo diría muy cómoda, para mí es cómoda, en tratar de establecer la investigación moderna con la investigación postmoderna. Digo cómoda porque hay autores que son calificados en la modernidad pero que todavía siguen vigentes, y hay autores que llaman postmodernos que están muy atrasados, y así hay metodologías que hoy se llaman postmodernas pero que ya hace rato están en circulación en el campo de la ciencia. Pero bueno, vamos a establecer esta separación. La investigación moderna tiene un núcleo ontológico que yo voy a operar si la sumo cuando estoy estudiando la organización, y es que el centro de la organización es el orden, el postulado del orden. Pongan, hay un conflicto en una organización de obreros con el patrono, entonces si yo asumo el postulado ontológico de la modernidad, voy a ver y a interpretar que el conflicto allí es una desviación del orden, y todo lo que voy a hacer de investigación es para restablecer el orden. Mientras que la investigación postmoderna incorpora al núcleo ontológico una dinámica de las sociedades que antes fue llamada dialéctica, porque Heráclito, un pensador presocrático, fue uno de los que primero fundamentó la dialéctica. La dialéctica no es más que las dinámicas de las sociedades, de la vida. Tiene su terminología, depende de los autores. Después las rescata históricamente un autor alemán que se llamó Friedrich Hegel, y luego quien la operativizó de una manera, yo diría, sustancial para el ámbito de las ciencias sociales fue Carlos Marx. Eso no se le puede quitar. Pero la posmodernidad admite la dialéctica de la realidad. Este es el símbolo chino de Yin y Yang, porque admiten como natural en el comportamiento de la sociedad y del humano la presencia de un núcleo de orden y de desorden. Pero también de esa dialéctica aparece la síntesis, o lo que llama Edgar Morin, en este orden que está ahí, orden, desorden, organización, interacción. Entonces, si yo admito ese postulado, cuando yo voy a hacer la investigación doctoral, desde el planteamiento del problema hasta que termine, estoy operativizando o este principio ontológico o este otro principio ontológico que está aquí. Y si eso es así, entonces yo tengo que elaborar una metodología que me capture realmente el orden, el desorden, la organización, o sea, la dinámica interna de eso. Pero frente a esto, o complementado a esto, vemos que hay una nociología. A esta ontología moderna se une una ontología, una nociología, y es que la única forma de capturar esa realidad es empleando la razón. Por eso es que la modernidad produjo por lo menos 3 grandes métodos donde operativizo la razón, que es el método inductivo, deductivo e hipotético deductivo, que vamos a hablar posteriormente.